¿Alguna vez te preguntaste qué pasa por la cabeza de tu gato? Quizás esté pensando en un sofá para descansar como se merece, o en un somiar enorme para sus siestas interminables, tal vez una notebook, porque no hay lugar que le guste más que para dormir, y una tele para pasar horas mirando la pantalla. Cumplile todos sus deseos. Encontrá eso y mucho más en Casa Silvia. Estamos, siempre estamos. En la ruta que transitas, en la casa que soñás, en el tren en el que viajás, en la cancha donde alentás. Estamos, siempre estamos. Cuidando a nuestra gente, construyendo comunidad, aportando al mundo que soñás. Estamos, siempre estamos. En cada bolsa, en cada camión, en cada proyecto. Cementos Avellaneda, más de 100 años construyendo futuro. Bienvenidos, ponemos en marcha una nueva emisión, un nuevo episodio de Converso. La intención de hoy es conocer a una persona que viene desarrollando una tarea y un amplio recorrido en el ámbito cultural, más precisamente en la música, pero conocerla un poco más desde otro lugar, pero por supuesto hablar de música, porque creo que esa es la definición en su vida, la música. Lo vamos a descubrir en el transcurso de esta charla. Le damos la bienvenida a Inés Madío. Inés. Hola Fabricio, ¿cómo estás? Gracias. No, gracias a vos por la invitación. A ver, ¿la música definió tu vida? ¿Te define? Sí. Sí, me definió mi vida todo, diría. Uh-huh. Porque pasa algo, bueno, si bien yo vengo de una familia que tiene mucho que ver con la cultura y con la música en general, mi papá músico, mi mamá docente, muy ligada a la gestión cultural. Y mis Marta hermanos, y Juan Carlos. Claro, Marta y Juan Carlos, sí. Así que medio que todo se fue dando como muy natural y la otra vez lo hablaba con conocidos, como que no sé si fue una decisión, fue como, bueno, seguir en ese camino de la música que ya estaba en mi casa, que ya estaba en mi familia, que estaba en mis actividades cotidianas. Uh-huh. Así que sí, diría que las dos cosas. Uh-huh. Lo que alguien o gente que te ha conocido, que te ha seguido, porque yo le decía, esta chica no puede, viniendo de esa familia, no puede haber elegido otra cosa que no sea la música, dije yo. Y me aclararon, pero no por imposición. No, para nada, para nada. En ese sentido, tanto mi mamá como mi papá, los dos dejaron que, yo tengo 3 hermanos más, que todos decidiéramos qué hacer y todos rumbeamos un poco para ese lado, pero nunca fue impuesto para nada. Uh-huh. Se dio todo como muy naturalmente, muy orgánico de ir por ese camino. Yo canto desde muy chiquita. Mi mamá siempre me dice que empecé a cantar antes que hablar. Y después de niña ya iba a cantar al coro de la Escuela de Estética. Hice toda mi trayectoria en la Escuela de Estética a la par del colegio. Y bueno, y como que siempre estaba ahí en contacto, ¿viste? Uh-huh. Con el hecho de cantar y de estar rodeada de eso. Y bueno, y cuando tuve que decidir qué estudiar, como que no lo tuve que pensar demasiado, era ahí, era eso. Me voy a quedar un poquito más en ese núcleo familiar y Uh-huh. en donde se generó el medio ambiente por ahí, ¿no? Para que hoy lleguemos a esta conclusión de que un poco te define la música. ¿Qué escuchabas de la música? ¿Qué era la música para vos en esa pequeña infancia, si querés, ahí cuando empezaste a cantar? Y no sé, en ese momento yo no me acuerdo mucho, pero sí tengo como la sensación de tenerlo, de relacionarlo más con lo lúdico, ¿no? Con esto de escuchar música, de bailar, de jugar. Compartía mucho yo tengo una hermana un año más chica que yo,
Y ella era mucho más curiosa que yo con la música. Ujú. Yo me enganchaba escuchando lo que había en mi casa o por ahí, pero ella buscaba mucho. Entonces, también me abría el juego a mí a conocer otras músicas que por ahí yo sola no hubiera encontrado. Ujú. Ella era qué sé yo, mirábamos una película, le gustaba una canción, la grababa, viste, en esa época que era tipo cassette o VHS, grabar la canción de la película, grabar una canción que pasaban en la radio. Y siempre estaba buscando como músicas nuevas. Así que lo relaciono a eso, como al compartir con amigas, con mi hermana. Y con lo lúdico te digo ya porque me pasaba de escuchar música y de colgarme bailando. Tanto la música que escuchaba mi mamá de chiquita o la que escuchaba mi papá, que era muy variada, la verdad. Ujú. ¿Y qué recibiste de Juan Carlos Madío? Uf, y creo que todo, porque el hecho de tener esa conexión tan particular con la música viene de ahí, motivado y estimulado desde mi casa con esta cuestión de no imponerlo, pero sí hay un estímulo desde el hecho que yo desde que empezara a cantar vaya a la escuela de estética, me relacione con gente que esté en el ámbito cultural. Bueno, ir a las peñas donde tocaba mi papá o a los lugares donde tocaba papá y relacionarme con todos los músicos y músicas amigos de mi papá también, ¿viste? Y bueno, y yo creo que como que pasó así automáticamente como esa pasión y ese amor por la música. Ujú. Para quien por ahí lo dimos por hecho, ¿no? Pero Juan Carlos Madío es uno de los referentes de la música en la región, sin duda, con base en Azul, pero que se ha convertido en una referencia indiscutida Sí. en la región en materia musical, ¿no? Sí, 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 mi papá es muy, además de ser un músico muy talentoso, es muy estudioso, sabe mucho de la música folclórica autóctona de la provincia de Buenos Aires, que no es algo que sepa todo el mundo. O sea, si bien hay mucho auge con el folclore, no todo el mundo sabe sobre los estilos folclóricos de la provincia. Y él ha hecho un estudio muy exhausto y muy apasionado de todo eso, que es muy interesante. Ujú. ¿Y eso lo aprendiste también? ¿Sos de estudiar música o Soy te de interesa estudiar. el estudio de la música? Sí, sí, sí. Soy de estudiar bastante. Sobre todo me pasa que me cuesta a mí sola buscar, pero estoy rodeada de muchos amigos y amigas músicas y músicos que todo el tiempo me están desafiando a buscar cosas nuevas y a aprender cosas nuevas. Ujú. Así que desde ese lugar siempre estoy como muy estimulada y motivada por otras personas Ujú. que me dicen, mira, escuchaste este tema y bueno, y voy y lo estudio, o me pasa actualmente en la Big Band regional, que también tengo que estudiar cosas como muy complejas, entonces es sentarme a estudiar sí o sí, porque si no de otra manera no sé si lo podría cantar. Así que eso está buenísimo. Ujú. Por motus propio, capaz que me cuesta un poquito más. No Ujú. soy tan estudiosa como mi papá. Ahí vamos a ir un poco a las formaciones actuales donde andás dando vuelta y donde estás metida. Si se me permite ese término de estar metida, pero me Sí. parece que tiene mucho que ver también con... Pero quiero quedarme, ya la nombraste 3 veces en el desarrollo de la charla, la escuela estética, digamos. Sí. Ahí está el medio ambiente familiar y más luego la cuestión institucional cuando aparece una... que en esos años, te ubico más o menos temporalmente, cuando la escuela estética tenían un peso muy fuerte también en comunidades Sí. como de nuestra región. Sí. ¿Qué fue la escuela estética en tu vida? Uf, súper importante, súper. Imagínate que yo, todo mi grupo de amistades en ese momento, en mi adolescencia, que es una etapa bastante compleja, todas mis amistades vienen de ahí, vienen de ese lugar, del coro de la escuela de estética. Así que creo que eso también definió mucho mi camino después a recorrer. Porque si no, capaz que, bueno, hubiera sido distinto, pero en ese momento fue muy clave tener el contacto con gente que estuviera en la misma que yo, con ganas de cantar, con ganas de disfrutar, de escuchar cosas nuevas, de
eso, de estar compartiendo desde la música. Ujú. Y esos coros, Sí. ¿cómo iban, cómo creías vos o qué recibías en esa formación de ese coro? ¿Qué era lo que recibías institucionalmente, de la escuela particularmente? ¿O qué formación recibiste? Ahí voy un poco apuntando en la pregunta. Mirá, en la escuela de estética lo que teníamos era como 4 materias: música, literatura, teatro y plástica. Ujú. Entonces, 2 veces a la semana, contraturno del colegio, cursaba eso. Y a la vez, aparte, estaba el coro de la escuela de estética que comenzó dirigiéndolo mi papá. No me voy a acordar el año exacto, pero creo que en el 88, más o menos, cuando nace la escuela de estética. Ujú. Soy muy mala con los años, perdón. Y a partir de ese momento, yo cursaba las 4 materias que tenía en la escuela y además coro, que dejé de cantar en el coro a los 18. O sea que estuve todo lo que es primaria y secundaria ahí. Así que, nada, todas las herramientas musicales habidas y por haber del hecho de hacer, porque además de descubrir un poco la música coral, que bueno, como ya te digo, empezó dirigiendo el coro mi papá y después lo siguió dirigiendo Estela Cerone, que fue directora de la Escuela Estética muchos años. Teníamos una preparadora vocal que venía de La Plata, muy hermosa, muy genia, y ella también nos daba como mucho contenido más técnico, que para un adolescente estar revisando la técnica vocal en ese momento como que era, no sé, no era tan común, ¿viste? No era que Ujú. ibas a clase de canto como ahora, que por ahí es más, qué sé yo, se ve más en este momento. Así que fue una formación bastante completa, siempre apuntado a la música coral, ya sea música popular o música académica, pero teníamos un montón de herramientas, así que fue muy importante en ese momento para mí. Ujú. Ahí también, digo, vinculo a Madío Padre y a los lugares por ahí donde te fue llevando, pero por ahí en la década del 90, en el inicio de la década del 90, tu voz pequeña, me dijeron, muy pequeñita, integró uno de los primeros discos de música navideña de Azul, Sí, que generó también, sí. o al menos está en el recuerdo de muchos. Sí, mira vos, qué loco. Sí, yo suelo tener muy mala memoria, entonces me voy olvidando de las cosas, pero sí, claro, en ese disco participamos con el coro y además yo canté una canción solista que era muy chiquita. Duerme despacito. Ay, sí, 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 duerme despacito. Sí. Ujú. Es decir que en realidad entre la formación, el coro y papá Sí. ibas entrando. Sí, claro, porque, bueno, me acuerdo de hacer esa grabación de chica y también mi papá en esa época componía varios jingles Ujú. de la época. Ujú. Él junto con Fernando Chiodi, no me acuerdo si no estaba también el Turco. Entonces también teníamos, por ahí me decían, qué sé yo, si yo quería grabar tal o cual, y también tenía acceso a eso que para mí es un mundo fascinante el de la grabación, me encanta, Ujú. sigo teniendo como esas ganas de grabar todo el tiempo, y ya de chica me acuerdo de grabar eso también, como de estar ahí en contacto con esa situación, de grabar, bueno, en el villancico en este caso, y los jingles que componía papá o Fernando, Ujú. así que sí, como que de muy chica tuve acceso a un montón de cosas que me dieron mucha seguridad. En ese momento, imagínate, puro nervio. Y de rodearte de gente de peso, digamos, Sí, ¿no? sí, claro, sí. Mi padre, muy amigo de Pieri Saldaño, bueno, de la familia Chiodi, de Lilian Saba, sí, todos. Ujú. Así que siempre. Y bueno, de Quique Ferrari, con el que ahora tengo ahora desde hace rato ya el enorme placer de tocar. Y bueno, y conocer mucha gente en el camino también. Ujú. A ver, lo decías, cuando tuviste que elegir una carrera no dudaste. Mm. Contanos, ¿qué es lo que estudiaste y en qué te formaste? Bueno, cuando tuve que irme a estudiar, que me fui a La Plata primero, como yo tenía mucho contacto con la música coral, pensé en que mi camino era dirección coral, así que me anoté en esa carrera. Ahí me di cuenta que no quería dirigir, que yo quería cantar. Así que
a los 2 años más o menos me fui a estudiar a la Escuela de Música Popular de Avellaneda y me mudé a Buenos Aires. Y ahí ya tuve formación más de canto, que es la carrera de canto, en donde vos tenés jazz, folclore y tango en la formación básica y después te decidís por uno de esos estilos. Y yo ahí estudié jazz. Y en el medio, viviendo ahí en Buenos Aires, tomando clases particulares y conociendo un montón de gente con la que pude tocar muchos años también. ¿Y ahí aparecieron nuevos maestros? Y sí, porque... ¿O referentes? Sí, muchos. Sí, porque con todas las personas con las que tuve el enorme placer de tocar, son todos maestros para mí. Eso es algo hermoso. Cada persona con la que te cruzás, ya sea por años o momentáneamente, porque eso pasa mucho en Buenos Aires, de ir a un lugar y tocar y compartir con alguien, capaz que después no lo ves. Pero sí, me quedaron muchos amigos, músicos, con los cuales aprendí un montón. Estuve muchos años tocando en el grupo de una amiga de Silvia Armallo, que es compositora, pianista, cantante, y ahí conocí un montón de gente. Y bueno, y trabajé y hice eventos, trabajaba en algún hotel tocando todos los días y ahí como que fui compartiendo un montón con muchos músicos. Y eso es puro aprendizaje. Sí. ¿Y qué otro desempeño adquiriste en la música, más allá del canto, digamos, que es el que te define claramente, pero ¿a dónde más? ¿Qué otra inquietud musical te ha venido en el tiempo o por ahí se te haya actualizado ahora, no? Bueno, siempre estuve como un poco curiosa con el piano. Algunas clases particulares tomé. En la carrera también teníamos como instrumento armónico, podíamos elegir piano. Siempre estuve ligada al piano y siempre lo utilicé como una herramienta también para dar clases. Así que, si bien no soy pianista, me encantaría hacerlo, pero no. No me dio el cuero. Siempre lo tengo ahí a mano. Y bueno, y después toda la faceta docente, que eso también lo vas como adquiriendo con el tiempo. Eso es experiencia pura. Es, bueno, transmitirle al otro lo que vos experimentaste. La universidad donde cursaste tenía una fuerte ascendencia falú. Esto es así. Fue desasname, digamos. No, en realidad fueron varios docentes los que motivaron a armar la Escuela de Música Popular de Avellaneda. Por ahí falú capaz que está más ligado, creo yo, no sé si está bien, con el Conservatorio Manuel de Falla y las carreras de música popular, que en el de Falla antes no estaban. Pero en la Escuela de Música Popular de Avellaneda, por ahí está más ligada a Lilian Saba, Maxi Rodríguez, no me voy a acordar los nombres de todos, pero creo que falú no, creo. Bien. Y ahí adquiriste estas capacidades docentes de las que mencionabas recién. Ahí también te vino el impulso por la docencia, por el enseñar, por el transmitir. Sí, tuve una docente que me marcó bastante. Tuve muchas docentes muy genias en la EMPA, pero hubo una muy en particular que no daba canto, daba repertorio. Sonia Posetti, tremenda pianista de tango, y ella me motivó muchísimo a un montón de cosas, como que me dio un panorama muy amplio de la música y de cómo encarar el repertorio y de cómo cantar y demás. Bueno, entre ellas otras profes, pero yo en ese momento, en esa época, sí me animé a empezar a dar clases. Empecé a dar clases en algunas particulares y en una escuela de música de Valentina Alsina, que estaba gestionada por una familia de allá, de Buenos Aires, y ahí di mis primeros pasos como docente, y la verdad es que es algo que me gusta mucho. Me gusta mucho compartir como y acompañar como el proceso de otra persona que se quiere vincular con la música y con el canto. Es re interesante. ¿Qué motiva a cantar a una persona? ¿Qué crees que motiva? Y no sé, el canto tiene algo muy
como de muy liberador, ¿viste? Como muy... Siempre decimos que es muy terapéutico porque si vos tenés un mal día y arrancás la clase de canto, te doy un ejemplo de lo que me pasa por ahí en toda semana a semana, arrancás la clase de canto y seguramente terminás con otro estado de ánimo. O sea, como que tiene el poder de modificar tu estado de ánimo para bien. Me pasa a mí incluso, que por ahí algún día estoy un poco más cansada, empiezo a dar clases y ya cuando empiezo a conectar con eso y el hecho de cantar, seguro me modifica el estado de ánimo y ya estoy de buen humor. Ujú. Tiene eso, es descarga, es liberar, bueno, no sé, te conectás con algo, bueno, todo lo que tiene que ver con el sonido, con la vibración, es algo que libera, que sana. Y quien quisiera tomar una clase de canto o iniciar a cantar, ¿tiene que tener consigo ya algo o todo puede generarse en la clase? ¿Hay algo que tiene que venir ya puesto en esa persona? Para mí no. Para mí está bueno que si alguien tiene ganas de cantar y de experimentarlo, lo haga más allá de que pueda tener ciertas condiciones o no. Porque está bueno poder tener esa experiencia de placentera de sentirte bien cantando, más allá de cómo lo hagas. Ujú. Así que yo creo que está bueno hacerlo por más de que tengas condiciones o no. Sí. ¿Y hoy la actividad docente dónde está puesta, Inés? Y ahora estoy en la Escuela de Música Municipal de Olavarría, en la Escuela de Música Municipal de Azul, y estoy también dando una materia en el conservatorio Ujú. de acá de Olavarría, y además tengo un taller muy hermoso de canto grupal femenino que doy en un espacio que se llama Espacio Brota, y ahí también tengo 2 grupos de mujeres hermosas con las cuales comparto todas las semanas, así que estoy todos los días en contacto con eso. Ujú. ¿Y qué recibís de esos alumnos? Uf, ¿Qué ellos te dejan a vos? un montón de cosas. A ver. Sí, un montón. Es que dar clases tiene eso también. Vos estás enseñándole a un otro, transmitiéndole, pero ese otro te enseña un montón en el camino porque todo el tiempo estás reforzando como distintas maneras de poder abordar esa enseñanza. Ujú. Porque todas las personas son distintas, todas tienen inquietudes distintas, todos te plantean cuestiones distintas. Entonces, te estás todo el tiempo reformulando la manera de enseñar. Ujú. Así que me enseñan, pero muchísimo. Y muy variado también Sí. los lugares de formación. Digo, no es Sí. lo mismo este grupo de canto de mujeres que No. el conservatorio. Y por No. ahí es un prejuicio mío, pero las escuelas de música van por el medio de esos dos caminos, quizás, ¿no? Es todo muy variado, la gente que tengo es muy variada, de diferentes edades, con diferentes experiencias. Hay gente que ya viene cantando, que ya viene de tomar clases en otros espacios. Hay gente que no cantó nunca en su vida y capaz que a los 50 empieza a cantar. O sea, experiencias muy diferentes. Así que yo estoy muy, muy contenta con eso, de poder acompañar y guiar. Porque me parece algo hermoso. Ujú. Y, a ver, ¿cómo podemos reformular? Sí. ¿Las condiciones de enseñanza de la Sí. música están bien en la provincia, en el país? ¿Hay condiciones para que se enseñe buena música Y en mira, general? yo no sé si te podría hablar tan en general, te podría hablar de lo que conozco de Olavarría y la zona. Yo creo que hay muchos buenos docentes. Por ahí lo que está bueno es que hay mucha diversidad, apuntando a géneros musicales distintos, diversos. Sí creo que somos muy responsables de hacer llegar diferentes músicas a toda esta gente a la que nosotros acompañamos en los procesos de estudiar canto. Eso sí es algo que a mí me importa mucho, el hecho de poder mostrar otras músicas, hacer llegar otras músicas y no quedarnos solamente con lo que los medios nos aportan, ¿viste? Ujú. Como que no quedarme solamente con lo que escucho en la radio, depende de qué radio escuche, o lo que veo en la televisión.
Entonces, tener ahí como una llegada de poder compartir música, qué sé yo, de algún compositor que no lo conozca a nadie y capaz que tiene unas canciones divinas, o compositora que no tiene como esa masividad. Y bueno, estos espacios para mí son claves para poder aportar desde ese lugar musical, cultural. Agregar ahí, digamos, Sí. es el espacio genera eso, que puedan aparecer Sí, ahí. sí. Ujú. Sí. Poder, sobre todo, qué sé yo, te planteo algo de que pasa por ahí en los adolescentes de hoy, que si desde la casa no les muestran como diferentes géneros musicales, que me pasa con algunas chicas adolescentes que por ahí conocen, no sé, Los Abuelos de la Nada, por nombrarte una banda de hace 1000 años, que no tendrían por qué conocerla, pero bueno, desde la casa les muestran ese tipo de música. Los que no tienen acceso a eso y solo por ahí escuchan lo que se escucha hoy en día, la música actual, que está buenísima, pero solo te quedas con eso, te perdés de un panorama. O sea, ¿de dónde viene todo esto? De un montón de música que se hizo antes, que si no se la pones al alcance, capaz que no la conoces nunca en su vida, ¿viste? Entonces, nada, como que yo me siento bastante responsable en ese sentido, de buena manera lo digo, de poder mostrar música que no es masiva. De poder mostrar parte del folclore nuestro que no es masivo, de poder compartir, qué sé yo, canciones de gente que capaz que es de, no sé, de acá, de alguna parte de la provincia, y bueno, nada, trato de ser bastante consciente de eso. Lo mencionabas al folclore y lo hablábamos hablabas de las nuevas generaciones, digamos, hay también un impulso en estos años, se ha reimpulsado el folclore de alguna manera. Uno cree que Milo ha sido el mayor promotor, pero hay otros actores dando vueltas allí también, ¿no? Hoy como que ha pegado se ha reactivado un poco el folclore, ¿no? Sí, y está buenísimo que pase eso. Pero sí, no creo que solo recaiga en él. Creo que son muchos los factores que dan para que hoy en día el folclore resurja, que está buenísimo. Pero sí, hay mucha gente haciendo folclore y tocando folclore de hace mucho tiempo, trabajando para que el folclore no se pierda. Y aparte que tenemos una faceta, digamos, como una amplia gama de estilos dentro del folclore que bueno, que solemos conocer como la chacarera, la samba, ¿no? Como lo más. Pero hay mucho más. Hay mucho más, mucho más. Es súper amplio. Vamos a hablar un poco de las formaciones actuales. La mencionaste recién a la Big Band. Sí. Es grosso eso que hacen. Sí, es muy ¿Cuántos grosso. son? Somos, creo que 18. Que no se encuentran frecuentemente. No, nos encontramos, teníamos un ritmo de ensayo de una vez por mes, un día intenso, una vez por mes, un ensayo de 5 o 6 horas, un domingo al mes. Este año se modificó un poquito porque, bueno, con los costos de traslado y demás, está más difícil sostener ese tipo de ensayo, porque somos de diferentes ciudades, ¿no? Somos 18 músicos y músicas de diferentes ciudades de la provincia de Buenos Aires, del centro, de Tandil, de Chávez, de Azul, de Olavarría, y me voy a olvidar de alguno. Pero sí, es una movida muy espectacular, la verdad. Yo estoy muy, muy contenta de formar parte de ese proyecto. Que parecía lo mismo. Bueno, Valentín Reiners, Ingrid Feniger, que son los que gestionan esta Big Band, ya lo dicen, ¿no? Como que bastante complejo armar esa movida, gestionarla, mover a la gente, armar ese tipo de repertorio, que estamos todo el tiempo cambiando de repertorio, armando músicas nuevas. Bueno, y se armó un grupo, si bien fue mutando por momentos, porque algunos músicos dejaron por ahí hay un recambio de músicos, se armó un grupo humano increíble. Así que además de llevarnos muy bien entre todos nosotros,
humanamente, también musicalmente. Se arman cosas hermosas. Digo, es un desafío hacer sonar eso. Sí, muy grande, muy grande. Pero bueno, todos le metemos mucho estudio previo a ese ensayo en particular. Así que generalmente todo funciona por eso. Hay ensayo previo de cada uno en su casa y después le metemos con todo ahí en el ensayo intensivo. Uh-huh. ¿Y por qué crees que llegaste ahí? ¿O qué vieron en ti para llegar ahí? Uf, no sé. Creo que, bueno, no sé, yo... Porque sospecho que entre esos 18 también hay admiración entre ustedes. Sí, sí, claro, sí, mucha, sí. Uh-huh. Sí, 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 es verdad eso. La verdad no sé qué habrán visto. Yo siempre fui muy curiosa con el género y me gusta explorar en esa música de una manera que por ahí no suele cantar todo el mundo. No, digo en la zona, ¿no? No estoy hablando en general. Que es sin texto. O sea, yo muchas de las cosas que canto en la Big Band no tienen texto. Entonces es como un encare mucho más que tiene que ver con el jazz y que tiene que ver con esta manera de decir sin texto. Uh-huh. Supongo que eso tendrá que ver y la verdad no sé, pero supongo que será por eso. Uh-huh. Pero no me equivoco en esta sospecha de la admiración mutua, digamos, sí, que se han sí. generado también para conformar el grupo humano. Sí, sí. Uh-huh. Sí, eso tiene mucho que ver. Sí, uh-huh. Es verdad lo que decís. ¿Y hay escenarios abiertos para formaciones como esa? ¿Está el público ávido? Digo, porque ahí acá entramos en la comercialización o en el circular, ¿no? Quiero entrar por ahí también. Uh-huh. Digo, ¿el público está ávido de eso? ¿Hay escenarios abiertos para una formación como esa? El público para mí está recontra ávido. De hecho, nos pasa que en todos los lugares donde hemos tocado, la gente queda muy sorprendida, sobre todo en estas zonas que por ahí no es muy común ver una Big Band. Por ahí hemos ido a Capital y eso es más común de ver, de escuchar, pero no tanto acá, y hay como un recibimiento muy importante de la gente las veces que hemos tocado, sobre todo en esta zona de la provincia. Hemos ido a muchos lugares. Lo que sí, bueno, por ahí no hay tantos espacios en donde podamos 18 músicos tocar de una manera que se diga, a ver, como cómoda a nivel técnico. Uh-huh. Pero bueno, lo hemos resuelto en lugares inhóspitos, te digo, como sin sonido, con sonido o en espacios muy chicos. Así que nos ha pasado de todo, pero sí hay interés de la gente de escuchar este tipo de sonoridad totalmente nueva para esta zona. Uh-huh. Sí. Uh-huh. Vuelvo un segundo a tu faceta más solista, o a tu actividad solista. Después vamos a ir a otras formaciones que integrás. Pero si no tengo mal el registro, en el 2022 grabaste tu primer disco. Sí, en el 2022. ¿Qué pasó de ahí a hoy en Inés Madío? A mí me cuesta mucho ponerme en el rol de líder porque soy una persona bastante tímida. Me cuesta como tomar la delantera, ¿viste? Uh-huh. Así que por eso no he continuado con ese proyecto, si bien sigo tocando con los chicos, tanto con Quique Ferrari y Pablo Pacini y el Colo Madío, que es mi hermano. Seguimos tocando en diferentes proyectos, pero bueno, eso que lo grabamos, yo me quedé súper conforme porque quedó un disco hermoso. Lo grabamos en vivo, lo grabamos todo un día, toda una tarde, en Estancia Las Vales, de acá de Olavarría. Lo filmamos, así que el disco está en audio e imagen completo en las plataformas para ver y escuchar. Fue bastante arriesgado porque fue grabarlo en vivo.
La técnica estuvo a cargo de Nicolás Osipa, que es mi pareja, Damián Góngora en la filmación, y Demian Góngora, perdón, lo dije mal. Y bueno, y después hay que sostener ese proyecto. Entonces... ¿Pero es una cuestión de liderazgo tuyo solamente? Y un poco sí, porque al estar al frente yo soy la que por ahí tiene que tomar algunas decisiones como más importantes. Si bien en ese momento lo grabamos y tocamos unos años después, lo seguimos tocando el disco. Yo te diría que como 2, 3 años capaz que lo estuvimos tocando y recorrimos algunos lugares tocándolo. Pero después también me pasa que como estoy repartida en otros proyectos musicales, bueno, entonces me agarra un poco la fiaca de encarar de nuevo lo mío. Pero ya te digo, también me pasa me doy cuenta que también es por una cuestión de timidez de no estar como al frente. Me cuesta ponerme en ese rol, y repartir un poco la energía en los otros, porque estoy en muchas cosas. Entonces, bueno, no sé si lo retomaré en algún momento o si no, veremos. Y en lo profesional, ¿qué cambios sentís? Son 4 años, pero ¿qué sentís que pasó desde que lo hiciste a hoy en vos? Que por ahí lo llevas a otros proyectos, ¿no? Y no a un liderazgo en este caso, pero en vos profesionalmente, ¿qué encontrás que haya cambiado? Y yo voy notando que con el paso del tiempo voy ganando como mucha más seguridad. En general yo siempre fui bastante segura en lo que hago musicalmente, pero siento sí que voy modificando cosas. Me siento mucho más cómoda en muchos aspectos, y en lo vocal noto también mucho cambio. Y no sé qué más. Pero sí, voy notando que soy como otra persona, sobre todo en lo que se refiere al sonido y en lo vocal. Pero bueno, eso tiene que ver con que en todos los proyectos en donde estoy y bueno, y esto también de la faceta docente, como que voy modificando, sumando, probando, y eso hace que uno pueda crecer siempre. Con quien también has logrado química y has logrado buenos laburos es con Ignacio Montoya Carlotto. Sí. ¿Qué hay ahí musicalmente entre ambos? ¿Qué crees que hay o qué han logrado? Y con Pacho tenemos una conexión bastante particular, musical, de amistad. De hecho, la amistad viene de años, ¿no? En realidad, yo, si bien yo ya tocaba con músicos de acá antes de venir a vivir a Olavarría, yo estaba en contacto con otros músicos, había venido a tocar, pero cuando yo me mudo acá, en el año 2015, ya hacía un par de años que venía a ensayar solo el proyecto de él, que fue en el armado del septeto, que sigue funcionando hoy en día. Así que con Pacho estamos tocando desde el 2013 juntos, y ahí lo conozco recién a él, por medio de Quique. Yo me acuerdo que Pacho estaba queriendo armar un repertorio de canciones suyas, y bueno, y Quique fue quien le sugirió que por ahí podía probar, ver si funcionaba conmigo, y ahí empezamos como a encontrarnos primero para darle un marco a las canciones que tenía Pacho, que las empezamos a armar de a dos, en el sentido de que él tenía que saber qué tonalidad iba a ir conmigo para esas canciones. Así que empezamos a trabajar juntos y de ahí no dejamos de tocar más. Y otra de las cosas que tienen o donde integran es el septeto. Otra de tus facetas. Sí. También activo. También activo. El septeto, con Pacho tocamos en el septeto juntos, que es música de él, y en otro proyecto que es música y letra de él, que es Canciones para Contar, que ahí estamos a trío con Agustín Begue. Y este proyecto es más nuevito, creo que ya hará un año y pico, que ya grabamos un disco que está en breves por salir, que son todas músicas
de Ignacio también. Ujú. Sí. Es decir, varios proyectos, todos juntos y todos te completan, todos te llenan. Sí. Y son todos muy distintos. Porque, Claro que sí. te nombré a la Big Band, te nombré el septeto, bueno, canciones para contar. Y después. Bueno, el grupo de mujeres. Claro, sí. Y después me pasa que, por ejemplo, estoy en el grupo de Neco Marcenaro, que es un músico de Rauch, Sí. que hacemos sus canciones, letra y música de él, que están buenísimas. Y ahí tengo un rol de corista. Ahí hago coros. Y también me encanta, y también lo disfruto un montón, porque además toco con los chicos que son tremendos. Está Quique Ferrari, Pablo Pesci, Nicolò Madío y Neco. Y después me pasa que también en la escuela de música hay ensambles de profesores, y yo estoy en el ensamble de folclore. Y también ahí tengo también un rol más de cantante. Por momentos canto, digamos, como de cantante líder, si se quiere, y también hago voces, ¿viste? Entonces estoy ahí. Y también está buenísimo, y ahí aprendo un montonazo también. Y noto que mi sonido, que lo agradezco, se puede adaptar a eso, ¿no? Como, bueno, folclore, jazz, canciones. Me gusta que poder adaptarme a diferentes estilos y diferentes maneras. Claro, porque uno está acostumbrado por ahí a encasillar, a definir. Si hoy uno tuviera que definirte sería muy difícil y probablemente hasta encontraríamos resistencia tuya a que te definamos. Y sí. Porque es lo que estás Sí. mostrando en definitiva, ¿no? Sí, y fue algo que me costó al comienzo de empezar a cantar sola, sí, o cuando estaba estudiando, a los 20 y pocos. Fue algo que pensé mucho en qué quiero hacer, qué quiero cantar. Me voy a dedicar a esto, solo que por ahí era un planteo más de otra época. Ahora ya no está para mí ese planteo, porque está más abierto el juego. Uh-huh. Así que sí, me gusta no poder encasillarme, Uh-huh. no poder ponerme como en una categoría específica, porque es mi sonido aplicado a cualquier género o Uh-huh. estilo. Uh-huh. Que eso me gusta. ¿Y dónde te sentís más cómoda o dónde crees que estás más tranquila? Yo me siento tranquila en todos. Así que no sé. Y esa comodidad no por ahí, porque por ahí es una forma de repreguntar a ver en dónde encasillarte. Entonces probablemente digas no me siento cómoda en todos y está bien. Sí, me resiento cómoda en todos. ¿Y qué pasa con el circular de la música en estos tiempos en donde ha cambiado la forma en que consumimos música, en que accedemos a ella? Desde el lado de los músicos, digo, ¿cómo está la industria en definitiva, no? Difícil. Uh-huh. Difícil, sí, muy difícil. Por eso rescato que en Olavarría son pocos los lugares, pero hay lugares en donde se pueda todavía tocar en vivo, tocar músicas, como ya te digo, más originales. Está muy, muy complejo el panorama, porque esto que vos decís, ¿no? Como el acceso a la música ya no pasa como antes, que era tipo, che, escuché esto que está buenísimo, tomá, te paso este disco. Como esta cosa de pasar, de intercambiar. Ya no está tan presente eso. Ya cuesta un poco más atraer a un público que tenga ganas de escuchar música que no conoce. Ir a escuchar música y no saber con qué se va a encontrar, ya cuesta un poquito más. Como que en el general pasa que la gente está queriendo como escuchar música que ya conoce, Uh-huh. que pueda cantar, que pueda, ¿viste? Y en ese sentido me parece que está un poco más complejo. Uh-huh. Como que falta esta cuestión de, bueno, voy a escuchar a tal banda y no tengo idea qué hace. Voy a dejar
sorprenderme con lo que voy a escuchar y ver qué pasa. Descubrir y que ese ir a descubrir genere algo en mí distinto, ¿no? Sí, porque la música en vivo no es lo mismo que escuchar música en el auto o escuchar música en tu casa. Uh-huh. La música en vivo tiene un efecto instantáneo que es imposible de explicar, lo tenés que vivenciar. Entonces, para mí es importante que podamos, como desde nuestro lugar, motivar a la gente a escuchar música en vivo. Uh-huh. ¿Por qué destacabas esto de los lugares que tiene Olavarría para mostrar música en vivo? Y porque está pasando, viste que por ahí, no sé si que pasa por ciclos, que hay lugares que se prestan como para la música en vivo, pero que terminan siendo o un espacio de karaoke o solo van bandas de cumbia y de rock. Entonces es como que de golpe se gira y torna para otro lado, ¿no? Uh-huh. Entonces son pocos los espacios en donde uno puede ir a tocar, por ejemplo, esto que te digo, qué sé yo, la música de Ignacio, que es música y letra de él. No es una música que vos la escuchaste en otro lado. Uh-huh. Y por momentos va fluctuando eso, ¿viste? Hay más, menos espacios, se van como perdiendo. En la zona también pasa. Y esos espacios hay que cuidarlos un montón. Y por ahí no, puede ser una equivocación mía en la formulación, pero la quiero hacer a ver si es así. Y si no, el músico también generándose el espacio. Hacer todo, digamos, ¿no? Generar el espacio, abrir el lugar. Eso también a veces aparece. Sí, también. Sí. También sucede. Sí, y también el músico autogestionando. Siempre. Sí. Sí, por ahí son los menos, ¿no? Uh-huh. Esto del músico abriendo el lugar. Pero sí, también sucede. También aparece. En tiempos de crisis, en momentos heavies, en donde las sociedades, en estos tiempos de mundial, uno ve que las sociedades salen a la calle a festejar, ¿sí? No solo en la Argentina, sino en muchos lugares. La crisis como que nos alienta. La música, ¿qué rol cumple en tiempos de crisis, de sociedades angustiadas, cansadas, fatigadas? Y un rol importantísimo, porque el otro día, mira, en una clase una mujer me dijo que la música la conectaba, ella se dedica a otra cosa que nada que ver, que la música la conectaba como un momento en el que no tenía que pensar en nada más. ¿Viste? Como un viaje como bastante particular en el sentido de, bueno, es una hora que yo me desconecto de todo, no pienso en nada y me dejo llevar. Así que es un canal ahí de conectarnos con lo que nos hace bien, por ahí para, no sé, para hacer un poco de desahogo emocional y para, no sé, creo que es muy importante porque te hace sentir bien, ¿viste? Es como esta cosa de no pensar, de estar como muy presente con lo que sucede ahí. Uh-huh. Así que sí, tiene un peso más que importante. Uh-huh. Cuando sabemos que las sociedades están más contentas y más, también tiene un rol, acompaña, También, está, aparece. Sí, siempre. Todas las actividades artísticas, todo lo que tenga que ver con lo artístico, con lo cultural, hace que uno sea un poquito mejor persona también, que sea más empático, que escuche, que comparta, porque la música es eso también, es compartir. Entonces, como que te enseña desde otro lugar también, ¿no? No solo desde lo musical. ¿Y somos sociedades que cuidamos nuestra música, nuestra cultura, crees? Quiero creer que sí, pero a veces me cuesta creer que sí. No sé. Por eso los lugares en donde, tanto en la escuela de música, en los talleres que uno pueda ofrecer, y vuelvo a lo mismo, ¿no? Como, bueno, valorizar la música que tenemos,
no dejarnos llevar como por modas más fugaces, más momentáneas. Y sí, quiero ser positiva siempre en ese sentido. Ujú, sí. Uno piensa que en el medio de todo esto también está el permanente seguirse formando. Digo, ya está, te ubicamos en la docencia y vos seguir adquiriendo conocimientos por vos y para tu docencia. ¿Estás en esa búsqueda permanente siempre? Sí, siempre. Uh-huh. Sí, sí. Estoy siempre buscando o tomar clases para mí o comparto mucho con mis colegas docentes, así que estoy todo el tiempo tratando de actualizarme, de renovarme, de no quedarme en el tiempo, incluso con esto de escuchar la música que se escucha ahora o que escucha un adolescente ahora, como para no quedarme atrás. Es algo que lo tengo muy presente, sí, de todo el tiempo nutrirme y poder actualizarme. A veces puedo más, a veces puedo menos, pero me parece súper importante no quedarme en un lugar, poder avanzar. No encasillarte. No, de nuevo. Vamos a ir cerrando con algunos disparadores. O alguna preguntita que genere alguna respuesta un poco más corta. ¿La música en tu vida hizo qué en vos? Qué pregunta. Y yo creo que todo es que me define como persona un poco. Sí, eso. Creo que hizo todo. Y si te invito a viajar a esa Inés pequeña que ponía música y bailaba y se quedaba bailando, ¿la invitarías hoy a que siga haciéndolo? Sí. Sí, es algo que tengo pendiente todavía. Sí. Y por ahí te pregunto, ¿no? Porque lo nombramos al principio, porque quienes escuchamos lo respetamos, pero con Madío Padre tenés todas las cartas puestas sobre la mesa y todas las cosas resueltas, musicalmente estoy hablando. Sí, compartimos un montón con mi papá. Ahora no estamos tocando tanto juntos, pero lo hicimos mucho tiempo. De hecho, cuando yo me animé a empezar a cantar sola, porque venía cantando en el coro, pero me animé a cantar sola a los 13 más o menos, 13, 14, empecé tocando con él, a dúo. Y mucho tiempo después seguimos tocando juntos, en donde se daba la oportunidad lo hacíamos. Así que sí. Está todo saldado ahí, por lo menos. Sí. Sí. De tus hermanos, ¿qué aprendiste? Sigo aprendiendo porque todos me enseñan también hoy en día. Yo creo que cada partecita, cada personalidad de ellos también es un poco parte de mi personalidad, como que encuentro cosas en ellos que tengo yo y viceversa. Y aprendí un montón de cosas. Los quiero mucho a los tres y con los tres nos llevamos muy bien. No estamos juntos todo el tiempo, es más, tengo mis hermanas viviendo afuera, así que aún hace mucho que no la veo, a otra la veo una vez por año y al Colo lo veo bastante esporádicamente, pero sí, aprendo mucho de los tres. Sí. ¿Y Azul y Olavarría qué te dejaron? ¿Azul qué, Olavarría qué? Así terminamos con la dicotomía de Azul y Olavarría. Qué difíciles preguntas, Fabricio. ¿Y qué me dejan? Me dejan muchas amistades. Las dos ciudades me dejan muchas amistades. Muchas amistades, en su mayoría relacionadas con la música. Y siento que tanto la gente de Azul como la gente de Olavarría me hizo crecer un montón y agradezco muchísimo siempre todo mi entorno olavarriense, que me ha dado un espacio enorme desde el momento que yo me vine a vivir acá. Lo sigo sintiendo eso desde el día 1.
Y bueno, y las dos ciudades son parte de mi formación también. Tanto Azul en mis comienzos como La Barría, dándome un renueve en mi formación y en mi camino como cantante, porque llegar acá y encontrarme con músicos que hoy son mis amigos, que están todo el tiempo generando espacios y músicas nuevas, yo siento que eso me hizo crecer un montonazo. Así que a las dos ciudades les debo mucho. Esta sí es la última y la uso con todos. Eduardo Galeano nos decía, o alguna vez dijo, que la palabra ojalá era la más linda, o una de las más lindas que nos había dado el castellano porque nos proyectaba. Inés Madío, ojalá qué. Ay. Me vas a hacer llorar. Creo que ojalá pueda seguir cantando muchos años más. Que sea así. Gracias. Gracias. Estamos, siempre estamos. En la ruta que transitas, en la casa que soñás, en el tren en el que viajás, en la cancha donde alentás. Estamos, siempre estamos. Cuidando a nuestra gente, construyendo comunidad, aportando al mundo que soñás. Estamos, siempre estamos. En cada bolsa, en cada camión, en cada proyecto. Cementos Avellaneda, más de 100 años construyendo futuro. ¿Alguna vez te preguntaste qué pasa por la cabeza de tu gato? Quizás esté pensando en un sofá para descansar como se merece, o en un somiar enorme para sus siestas interminables, tal vez una notebook, porque no hay lugar que le guste más que para dormir, y una tele para pasar horas mirando la pantalla. Cumplile todos sus deseos. Encontrá eso y mucho más en Casa Silvia.